Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. nadie te ama como yo. Un saludo muy especial para todos ustedes que nos escuchan en esta hermosa mañana que el Señor nos concede, cuando tenemos una vez más, por gracia de Dios, por su misericordia, la oportunidad de estar aquí reunidos para crecer juntos en nuestra fe católica. Sin más tardanzas, entonces vamos a dar inicio a este rato en el que la palabra del Señor va a ser luz y guía para todos nosotros, para seguirnos iluminando en nuestra fe, una sola fe que recibimos de Cristo, que la vivimos en una única iglesia que Jesús ha fundado sobre el único grupo de sus apóstoles y sobre la única piedra sobre la cual puso su iglesia, sobre la que prometió también que los poderes del infierno no prevalecerían contra ella. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado y bondadoso Señor, queremos pedirte en esta mañana que abras nuestra mente, nuestro corazón, con la luz que viene de tu Santo Espíritu. Permite, Señor, que esta palabra que nos has dejado, que es palabra de salvación, palabra de santidad, palabra de vida eterna, entre hasta lo profundo de nuestro ser y nos transforme. Nos has llamado, Señor, a ser discípulos de tu Hijo. Como discípulos estamos obligados en el amor a escuchar al Maestro, a escuchar a aquel que guía nuestros pasos, guía nuestras decisiones, a aquel que guía nuestra vida. Por eso te pedimos que nos ayudes a tener un corazón bien dispuesto, como la primera discípula de Jesús, la Santísima Virgen María, que aún antes de tener la palabra, tu palabra en su seno, engendrándose para ser Dios con nosotros, ya tenía plena disponibilidad, plena disposición, plena escucha a esta palabra que tú le estabas ya revelando, porque la habías llamado y la habías escogido desde antes de la creación del mundo. Te pedimos que como ella, nosotros tengamos la posibilidad de decirte siempre que sí, que no antepongamos obstáculos, que no antepongamos limitaciones, excusas, falsas justificaciones a la hora de escuchar tu palabra y de seguirla y de hacerla realidad en nuestros corazones. Ayúdanos a través del fuego de tu Santo Espíritu a seguir produciendo frutos espirituales, frutos de vida eterna, con los cuales atraigamos a muchas personas a ti, para que se cumpla a través de nosotros, en tu iglesia, en el mundo, en esta sociedad tan necesitada de ti, lo que ya tú profetizabas y lo que ya tú anunciabas a través del apóstol San Pablo, allá en su primera carta, en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 4, que quieres que todos los hombres nos salvemos y lleguemos al conocimiento de tu verdad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ya casi al cierre de esta etapa litúrgica del año que la Iglesia ha distribuido de una manera muy sabia, iluminada por el Espíritu Santo, en el que la palabra de Dios es protagonista especial. A lo largo de todo este tiempo nosotros hemos estado meditando, leyendo, profundizando en las Sagradas Escrituras, no desde nuestra propia interpretación, que es lo que ha llevado a muchos hombres a que se desvíen, que se aleje su corazón y su mente de la verdad, y por eso cada uno ha fundado su iglesia, su changarrito, su negocito. Nosotros leemos y meditamos y profundizamos en las Sagradas Escrituras como una iglesia.
lo hacemos en iglesia, como iglesia y con la iglesia. Por eso el mensaje, la enseñanza de la Sagrada Escritura, como lo entendemos y como lo vivimos en la Santa Iglesia Católica, ha sido el mismo, inalterado, inmutable, es decir, no se ha alterado, no se ha cambiado, no se ha manipulado y sigue siendo la misma presencia de Cristo, comprendido de la misma forma, tanto por los apóstoles como por nosotros en estos tiempos, luego ya de 2000 años, a través precisamente del Espíritu Santo, que sigue animando a esta única iglesia de Jesús. Y el pasaje que tenemos para hoy lo tomamos del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 13, versículos del 24 al 32. Mas por esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo, y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo entre nubes, con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y reunirá a los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que Él está cerca, a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En estos últimos tiempos, semanas ya del año litúrgico, la Iglesia nos invita a meditar también en las cosas que van a acontecer al final de los tiempos, al final del mundo, podríamos decir, como es la expresión que se utiliza muchísimo para hablar de todas estas cosas que se refieren al cumplimiento del plan de Dios. Y este mensaje corresponde en la teología a un tratado muy importante que estudiamos nosotros, los sacerdotes y también los diáconos, en el seminario como parte de nuestra formación. Y ese tratado se llama escatología. Escatología es una palabra griega que se refiere a las cosas que van a suceder al final de los tiempos. Y llama la atención cómo en los evangelios, particularmente en los evangelios sinópticos, hay también una enseñanza escatológica de Jesús. Es decir, hay una enseñanza de Jesús que se refiere a los últimos tiempos. Y esa enseñanza de Jesús está dada entonces, está marcada por una serie de signos, de acontecimientos mundiales que para aquellos que estén atentos a ellos van a corresponder o van a servir mejor para identificar si el fin está cerca o no. Y esta enseñanza escatológica de Jesús, es decir, esta enseñanza de Jesús sobre aquellas cosas que van a suceder al final de los tiempos, ha dado pie desde 1517 en adelante, desde que Martín Lutero y todos aquellos que han entendido a su manera la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, ha dado pie entonces esta enseñanza a que una mala interpretación genere un impacto negativo en las personas que consideran el final de los tiempos como una cosa horrible. Muchas sectas se han aprovechado de este mensaje para vender una fe mañosa, manipulada, en la que no es la libertad y el amor de los hijos de Dios, el santo temor de Dios, el que nos mueve a seguir al Señor, sino que es el miedo, el pavor, el terror que nos esclaviza. Cuando ya San Pablo nos dice que nosotros no recibimos un espíritu de miedo, de temor, sino un espíritu de libertad por el cual nosotros somos hijos de Dios. Esta tendencia de muchas sectas protestantes que a través de su mensaje apocalíptico invitan a la desesperanza y al miedo, al pavor, al terror, no al amor a Dios, sino al pavor a Dios, al terror que deberíamos tener a Dios, es totalmente contrario
de las Sagradas Escrituras y de la enseñanza de Jesús. Y se basa en una interpretación literal, pero descontextualizada de toda la enseñanza de Jesús y de toda la enseñanza de la historia de la salvación que nos permite ver, el final de los tiempos, la culminación de los tiempos como Dios los ha designado, no como un tiempo de esperanza, de gozo, de alegría en el Señor, sino como todo lo contrario, de terror, de destrucción, que generan entonces toda esta todo este ambiente de desesperanza y de desconsuelo, y que se antepone y se contrapone a lo que Dios nos ha enseñado en su persona misma, como Dios amor. De manera especial, ahora que a través de la internet nosotros tenemos la posibilidad de aprender muchas cosas y de darnos cuenta de cosas que están sucediendo en el mundo en tiempo real, cosa que hace 50 años, por ejemplo, no existía, y que por tanto hacía de las comunicaciones algo más limitado. Muchas personas se han dedicado a afirmar que por el hecho de que ahorita ya se escucha mucho más acerca de terremotos y de guerras y de injusticia y de enfermedades y de pestes y de todas estas cosas negativas que como efecto de la falta de Dios en el corazón de muchos hombres y mujeres suceden en el mundo, entonces que todas estas cosas son signos del fin. Pues resulta que es una afirmación malintencionada y, como decíamos ahorita, mañosa, mentirosa, falseada, porque todas estas cosas negativas han ocurrido en el mundo desde siempre. Desde que el hombre se ha olvidado de Dios, todas estas cosas han sucedido. Las Sagradas Escrituras mismas están llenas de relatos en los que también se cuenta acerca de guerras, de destrucción, de hambre, de injusticias. Significa entonces que desde las Sagradas Escrituras están ya escritas todas estas señales del fin de los tiempos. Significa entonces que lo que Jesús nos dice hoy, cuando nos afirma Él mismo, allá en el versículo 30, yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo eso suceda, es mentira. Esa profecía, ese anuncio de Jesús, es una equivocación de Jesús, un error de Jesús, porque su generación ya pasó y porque nada de las cosas que anunciaban el final del mundo sirvieron para acelerar ese final de los tiempos, ese final del mundo. Se equivocó entonces Jesús, se equivocó también San Pablo entonces cuando afirmaba que ya el tiempo de la llegada de Cristo, la parusía, como se dice según el texto y el término griego, ya lo anunciaban. No, el problema es que cuando nosotros nos olvidamos de que es en la iglesia, como iglesia y con la iglesia donde se leen las Escrituras, se da lugar a todas estas falsas interpretaciones que ha llevado a muchos, inclusive a cometer suicidios colectivos, pensando en la llegada de Jesucristo nuevamente como algo caótico y catastrófico. Pero pasajes como el de Mateo 24, en el que también se habla acerca de la enseñanza escatológica de Jesús, nos permite complementar lo que ya San Marcos nos ha dicho en este evangelio tan hermoso que nosotros leímos hoy y que nos habla de señales que nos van a indicar a nosotros cuándo está cerca el fin del mundo. Pero ojo que San Mateo, que complementa, como decimos, a San Marcos en esta lista de señales que anuncian la llegada de Cristo al final de los tiempos, hay una serie diferente de señales que los protestantes de tendencia apocalíptica suelen olvidar o que no les importa, porque ellos a través del miedo es que quieren precisamente manipular las mentes y los corazones de sus seguidores. En Mateo 24, como decimos, también se habla entonces de una serie de señales que nos hablan de la realidad escatológica, de la realidad al final de los tiempos. Pero una vez que ya se ha enumerado toda esta serie de
señales negativas, nos dice San Mateo, allá en el capítulo 24 de su Evangelio, en el versículo 14, lo siguiente: se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ese anuncio de San Mateo allí contrasta o es totalmente diferente de lo otro que está diciendo San Mateo allí mismo en su Evangelio, cuando dice en el versículo 7, por ejemplo, 7 y 8, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Ojo a esto, todo esto será el comienzo de los dolores del alumbramiento. Entonces, todas estas cosas negativas que nosotros hemos visto y de las cuales sabemos ahora más, no porque sucedan más, sino porque a través de la ayuda de la internet nosotros podemos conocerlas ya en tiempo real, no son las señales del fin. Mateo nos está diciendo allá en el versículo 8 que es apenas el comienzo de los dolores del alumbramiento, es decir, apenas comienza toda esta realidad. Y muchos, dice Jesús allí en el versículo 11, muchos surgirán como falsos profetas que engañarán a muchos, y al ir creciendo gradualmente la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Y miren lo que dice allí Jesús: pero el que persevere hasta el fin se salvará. Frente a ese anuncio de salvación manipulado que nos venden todas las sectas protestantes cuando dicen que si nosotros profesamos con la boca que Cristo es el Señor y si creemos en el corazón que el Padre, lo resucitó de entre los muertos, seremos salvos, que es una mala interpretación de Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 10, nos está diciendo Jesús todo lo contrario: solo el que persevere hasta el fin se salvará. Y está diciendo Jesús entonces que la verdadera señal del final de los tiempos va a ser cuando en todo el mundo se proclame el reino de Dios, cuando se proclame la buena nueva. Es decir, cuando todo el mundo sepa quién es Jesucristo, cuando todo el mundo crea en Jesucristo. Como ven, falta muchísimo para esto, no para que estemos tranquilos, porque ya la parábola que dice Jesús de la higuera nos permite a nosotros reconocer que tenemos que estar preparados, porque antes que llegue Jesucristo puede pasar que nosotros seamos llamados por Dios a dar cuenta de nuestra vida ante el tribunal de Dios, cuando seamos juzgados en lo individual, en lo personal cada uno de nosotros. Pero para que se disipen todas esas amenazas y temores que las sectas protestantes suelen vendernos y meternos en la cabeza y en el corazón en torno a la llegada de Cristo, Mateo nos está complementando esta lista de señales diciéndonos que solamente hasta cuando el reino de Dios sea anunciado a todo el mundo, hasta cuando la buena nueva de la salvación sea proclamada a todo el mundo, es cuando va a llegar el fin. Y esa enseñanza de San Mateo es perfectamente comprensible y cae muy bien cuando al inicio de la oración, al inicio de este programa, en la oración, nosotros estábamos diciendo con San Pablo, cuando le escribe allí a San Timoteo, que Dios quiere que todos los hombres se salven. Si en ese momento llegara Cristo, por ejemplo, no todos los hombres podríamos salvarnos, porque estamos muchos de nosotros alejados de Dios, porque estamos apegados a las riquezas, que son los verdaderos ídolos, porque estamos buscando fama y reconocimiento y placer, y estamos olvidados de Dios, y nos dedicamos a trabajar y a conseguir cosas materiales, y nos olvidamos de Dios, y no tenemos presente a Dios en nuestra vida, y no enseñamos la fe a nuestros hijos y al resto de nuestra familia, y no tenemos a Dios con nosotros. Y toda esa realidad de las guerras y de la injusticia, del hambre, de la inseguridad, de la violencia, de la corrupción, son formas de mal que han existido siempre. Y no son, por tanto, las señales definitivas y verdaderas del final de los tiempos, sino, como dice Jesús, allá en Mateo 24, 14, el verdadero signo, la verdadera señal del final de los tiempos va a ser cuando Cristo sea proclamado, enseñado, cuando sea transmitida la fe cristiana a todo el mundo, tal y como Jesús lo mandó también a sus apóstoles allá al final del Evangelio de San Mateo en el capítulo 28. Vayan y anuncien
a todas las naciones, háganlas mis discípulos, enseñándoles todo lo que yo les he mandado, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De tal manera que nosotros, en lugar de espantarnos y de sobrecogernos del miedo, lo que tenemos que hacer es remangarnos nuestras mangas y empezar a trabajar con mucha diligencia, con mucho entusiasmo, con mucha generosidad para extender el reino de Dios. Y la pregunta entonces que yo te quiero hacer a continuación es: ¿hablas tú de Dios a tus hijos, a tus papás, a tu esposa, a tu esposo, a tu vecino, a las personas con las que tú trabajas o con las que tú estudias, a quienes te encuentras tú en la plaza, en la calle, en la tienda? ¿Estás convirtiéndote tú en un transmisor del mensaje de la salvación? ¿Estás tú aportando con tu testimonio de vida a la llegada de Cristo, que no va a ser caótica ni catastrófica, sino que va a ser del cumplimiento del plan de Dios en la historia de la salvación? Tú y yo, como bautizados, como cristianos, como católicos, como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, podemos ser instrumentos en las manos de nuestro amoroso Dios, para que todas aquellas personas que aún no tienen a Dios en su vida puedan tenerlo como el mayor tesoro, como la perla de mayor valor, sobre la cual vale la pena vender todo lo demás para adquirir esta, que planifica nuestra vida y que nos prepara para que cuando seamos nosotros recibidos ante el tribunal de Cristo, podamos presentar allí frutos espirituales, frutos de vida eterna. Te invito entonces a que, como nos advierte Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, no te dejes confundir por los falsos profetas y que por el contrario vivas tu fe con conciencia, con generosidad, guiado por el amor de Dios, no por el temor a Dios, porque Dios no quiere que lo temamos. El don del Espíritu Santo, que es el del santo temor de Dios, es diferente del temor a Dios. El temor de Dios, que es el respeto, el amor, la consideración que tenemos por la persona de Dios, es la que como cristianos nos debe llevar a actuar y a buscar siempre vivir nuestra fe y tener a Dios siempre presente en nuestra vida. Pidámosle al Señor entonces, con la gracia del Espíritu Santo, que nos permita vivir nuestra fe y que nos permita a nosotros convertirnos como María en instrumentos útiles en sus manos para que la obra de la salvación se extienda a todo el mundo. Amén. Cada día para hacer tu voluntad, llamándome con tu vida y tu ejemplo de fidelidad. Te busco por los caminos que traza tu dulce voz. Dispuesto estoy a seguir tu llamado de amor, Señor. El fuego de tu voz canta en mi corazón, Señor, por tu llamado. Seguirte es mi vocación, en tu nombre la esperanza se hace canción. Por llamarme mi gran Jesús, tú creas la melodía y el ritmo de mi juventud. Jesús, tus palabras amigas construyen nuestra oración. La misión que me das es música en mi corazón, Señor.
avanzando en este tema acerca del sacramento, del orden sacerdotal o de la unción sacerdotal o de la ordenación sacerdotal, del que decíamos, la semana pasada, que es la orden que reciben los apóstoles del mismo Cristo, allá en Lucas capítulo 22, versículo 19, cuando en el contexto de la celebración de la última cena, Jesús le comunica el poder a sus apóstoles de que celebren ellos, que sigan celebrando ellos también este sacramento en memoria suya, no solamente como un recuerdo de Jesús, sino teniendo siempre en la memoria y en el corazón que quien da la orden es Cristo mismo. Habíamos iniciado la lectura y la meditación de la carta a los Hebreos en el capítulo 5 y les estábamos a ustedes extendiendo la invitación a que lean, todas las Sagradas Escrituras, por supuesto, pero en este tema acerca del orden sacerdotal, que lean esta carta a los Hebreos, porque tiene enseñanzas muy hermosas acerca de Cristo como nuevo sacerdote, como nuevo sumo sacerdote, como nuevo y eterno sumo sacerdote, para que descubran allí cómo hay una primera alianza que en las Sagradas Escrituras está contenida en el Antiguo Testamento, y hay una nueva alianza que se establece en la sangre de Cristo, que se nos da precisamente en la Eucaristía, y que en torno a esa nueva alianza es en la que Cristo instituye, ordena, establece nuevos sacerdotes para que en su nombre, con su poder, sigan ellos celebrando los misterios del amor de Dios. En Hebreos capítulo 5, ya iniciábamos entonces desde el versículo 1 hasta el versículo 10, reconociendo en nosotros como sacerdotes lo que ya dice allí el autor de la carta a los Hebreos, hombres tomados de entre los hombres, puestos a favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, ojo a esto, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Los sacerdotes entonces, cuando somos llamados por Dios, lo hacemos para estar a favor de los hombres en torno a las cosas de Dios, y ofrecemos dones y sacrificios. El sacrificio que ofrecemos los sacerdotes es el sacrificio de Cristo en la cruz, que se actualiza en la Eucaristía cada vez que nosotros tomamos el cuerpo y la sangre de Cristo, no como un símbolo, sino como Cristo mismo, tal y como su testimonio en los relatos de los evangelios sinópticos que nos hablan de la última cena, y en Juan capítulo 6 se nos presentan de una manera muy clara, como la carne misma, la sangre misma de Cristo, entregados a nosotros como alimento y como causa de santificación y causa también de reconciliación con Dios. Decíamos también allá con el versículo 4 de este mismo capítulo, que nadie se arroga tal dignidad, sino el llamado por Dios. De tal forma que nosotros decíamos, no hemos llegado a esta vida sacerdotal porque quisimos, en la expresión común, porque nos dio la gana, sino porque hemos sido llamados por Dios. Y nadie que no ha sido llamado por Dios se puede atribuir a sí mismo este título. Desde este mismo capítulo 5 se nos habla entonces de la distinción entre el sacerdocio de la antigua alianza, que es el sacerdocio de Aarón, y el sacerdocio de la nueva alianza, que estaba ya prefigurado, anunciado en el libro del Génesis por Melquisedec. Melquisedec, que cuando sale al encuentro de Abraham, no ofrece corderos, toros, carneros, chivos, no ofrece víctimas de ese tipo, sino que ofrece pan y vino, una simbología en el Antiguo Testamento de la realidad maravillosa de Cristo, sumo y eterno sacerdote, que ofrece en la última cena pan y vino, no ya como pan y vino, sino como su propio cuerpo y su propia sangre. Vamos a pasar al capítulo 7 de la carta a los Hebreos para reconocer entonces en la figura de Melquisedec a Cristo, quien ha sido presentado por Dios mismo como sacerdote eterno en una nueva alianza que está manifestada por la ofrenda que hace a Dios Melquisedec cuando sale al encuentro de Abraham.
como decíamos, en la presentación del pan y del vino. Esta presentación de Melquisedec, del que no se conoce, como dice también allá en el capítulo 7, el autor de esta carta a los hebreos, no se conoce nada más. Es un anuncio de la llegada de Cristo, que a través de su sacerdocio va a ofrecer algo que el antiguo sacerdocio no pudo ofrecer: la perfección de los seres humanos y la santificación, y por tanto la reconciliación con Dios. Dice el versículo 11 en el capítulo 7: si la perfección estuviera en poder del sacerdocio levítico, es decir, del sacerdocio de la antigua alianza, ¿qué necesidad había ya de que surgiera otro sacerdote a semejanza de Melquisedec y no a semejanza de Aarón? Y ojo a lo que dice aquí el versículo 12: porque cambiado el sacerdocio, necesariamente se cambia la ley. Hermanitos protestantes suelen decir entonces que una vez que llega Cristo, se destruye o se elimina el sacerdocio. Y hacen ellos uso de San Pedro en la carta que escribió, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, cuando dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Utilizan ellos este pasaje para decir que San Pedro está reconociendo allí que como ya todo el pueblo de Dios es un pueblo sacerdotal, que ya no hay sacerdocio ministerial como lo había en el antiguo pueblo de Israel. Pero se les olvida a ellos que también ya en Éxodo capítulo 19, versículos del 3 al 7, Yahvé llama a su pueblo, al pueblo que ha escogido, como un pueblo sacerdotal. Y sin embargo, en ese pueblo de Dios, en ese pueblo escogido por Dios mismo, además del sacerdocio común del pueblo, hay también un sacerdocio ministerial que ha sido conferido por Dios a Aarón, a sus hijos y a los varones de la tribu de Leví. Y de ese sacerdocio es del que nos habla precisamente este versículo 11, cuando nos dice que al no ofrecer este sacerdocio la perfección de los hombres, es entonces cuando se cambia. El versículo 12 habla de cambiar, no de eliminar el sacerdocio. Se cambia el sacerdocio por un sacerdocio nuevo a manera de Melquisedec y no ya a manera de Aarón. Ese sacerdocio nuevo es el que ejerce Cristo como sumo sacerdote, quien en Lucas capítulo 22, versículo 19, no solamente celebra él este sacramento de su cuerpo y de su sangre presentes ya en el pan y en el vino, sino que le da también esa misma facultad, ese mismo poder sacerdotal a sus apóstoles y les dice: hagan esto en memoria mía. Y San Pablo, de una manera muy hermosa, en la primera carta que escribe a los Corintios, allá en el capítulo 11, medita en torno a esta misma realidad y dice San Pablo que él recibió de Cristo esa enseñanza, recibió del Señor esa enseñanza. Y vale la pena preguntarnos cómo lo hizo San Pablo, si él no estaba presente en la última cena, ni conoció él tampoco personalmente a Cristo. Lo hizo a través de la ordenación sacerdotal. Y esa ordenación sacerdotal, tal y como la recibió San Pablo, es la que a través de la historia, todos aquellos que hemos sido llamados por Dios para compartir este poder sacerdotal de Cristo, en el único sacerdocio de Cristo, en la nueva alianza establecida a través de su sangre y de su carne, seguimos ofreciendo. Somos sacerdotes nosotros porque unimos nuestra individualidad, nuestra persona, al único sacerdocio de Cristo sacerdote, que a la manera de Melquisedec ofrece no ya víctimas animales, sino que se ofrece él mismo como víctima de propiciación, de reconciliación en la Eucaristía, en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad, que están presentes en ese pedazo de pan que después de ser transformado por el Espíritu Santo se convierte en el cuerpo de Cristo, y en ese vino que transformado por el Espíritu Santo se convierte en la sangre de Cristo, tal y como sucedió en la última cena. Cristo, que es el mediador de la nueva alianza,
Como nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 15, establece entonces los ministros de la nueva alianza. Nosotros que en la persona de Cristo ejercemos su sacerdocio. No es el sacerdocio de Padre Julián, el de Padre Rey, el sacerdocio de Padre Moisés, de Padre Arthur. Es el sacerdocio de Cristo que se nos ha confiado y se nos ha comunicado. Dice San Pablo también allá en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículos del 5 al 8, no que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos cosa alguna, como propia nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu, pues la letra mata, mas el Espíritu da vida. Que si el ministerio de la muerte, grabado con letras sobre tablas de piedra, resultó glorioso hasta el punto de no poder los hijos de Israel fijar su vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, aunque pasajera, ¿cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu? El ministerio que ejercemos como sacerdotes es un ministerio que recibimos de Cristo, que es el mediador de la nueva alianza. La sangre que nosotros ofrecemos en el sacrificio de la Santa Misa es la sangre de la nueva alianza que es derramada por nosotros, tal y como Cristo mismo nos lo testificó, como Cristo mismo lo estableció, y nosotros, discípulos de Cristo, en la iglesia de Jesús, creemos a sus palabras. Los hermanos protestantes se llenan la boca diciendo que ellos creen a la palabra de Dios, pero cuando escuchan a Cristo decir, tomen y beban que esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, no le creen. Dicen que es un símbolo, dice que Jesús está hablando en analogías, que Jesús está diciendo una parábola o una historiecita como para niños, y no le creen. Nosotros, que somos miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia de Cristo, que somos la esposa de Cristo, creemos a sus palabras, creemos a su testimonio, creemos a lo que Él nos dejó en las Sagradas Escrituras. San Pablo, refiriéndose al ministerio que desempeñan ellos como apóstoles y que se transmitió después, como decíamos y como veíamos, a través del orden sacerdotal, dice que los hombres los consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y en esta expresión, misterios de Dios, vale la pena aclarar que en griego, misterios significa sacramento. Cuando San Pablo está hablando entonces de los misterios de Dios, está hablando de los sacramentos de Dios. Una cosa misteriosa en el lenguaje bíblico no es una cosa como oculta, difícil de entender. Es una cosa que se refiere a Dios como signo, como señal. Los sacramentos son entonces misterios de Dios porque son un signo, son una señal de Dios. Leído este pasaje de primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 1, cambiando la palabra misterio por sacramento, daría plenamente la comprensión de lo que nosotros como sacerdotes, que recibimos el poder sacerdotal de Cristo a través del orden sacerdotal, podemos hacer. Que los hombres los consideren como servidores de Cristo y administradores de los sacramentos de Dios. El sacerdocio es un sacramento de la nueva alianza, instituido por Cristo en la última cena, que confiere a un hombre el poder de consagrar y ofrecer el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Misa, y de remitir y retener los pecados en el sacramento de la reconciliación. Y así como este poder sacerdotal se ejerce en el sacramento de la Eucaristía y en el sacramento de la confesión o de la reconciliación, se ejerce también en cada uno de los otros sacramentos que el Señor ha dejado en su iglesia. El único sacramento que no está permitido para nosotros como sacerdotes que lo celebremos bajo ninguna circunstancia es el sacramento del orden sacerdotal, justamente. Nosotros no podemos ordenar otros sacerdotes. Solo los obispos pueden ordenar otros sacerdotes. El otro sacramento que está reservado a los obispos de forma ordinaria es el sacramento de la confirmación, porque los sacerdotes no tenemos la plenitud del orden sacerdotal, pero los obispos sí, porque son los sucesores directos de los apóstoles.
Pero este sacramento de la confirmación, que de forma ordinaria está confiado y conferido a los obispos, en algunas circunstancias pastorales se nos permite a nosotros, cuando el obispo nos da la facultad, celebrarlo en su nombre. Pero el único sacramento que nosotros no podemos celebrar y del cual no podemos recibir ni siquiera la facultad del obispo es el de la ordenación sacerdotal. Si un sacerdote quiere ordenar otros sacerdotes por su propio nombre, bajo su propia cuenta, cae en excomunión, es decir, queda fuera de la comunión con la iglesia y por tanto queda apartado ya de la comunión de Cristo sacerdote. Este sacramento de la nueva alianza, que es el sacramento del orden sacerdotal, es instituido por Cristo. Pasajes como Juan capítulo 20, versículos del 21 al 23, nos permiten entonces ver con mucha claridad esta realidad maravillosa. Cuando leemos allí, les dijo Jesús otra vez: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió, así también yo los envío. Diciendo esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Es decir, las mismas facultades, el mismo poder, la misma autoridad que tiene Cristo sacerdote al recibir de su Padre esta misión de la salvación del mundo y que él mismo confía a su iglesia, son las mismas facultades, el mismo poder, la misma autoridad que a través del Ruaj, del Espíritu Santo, le comunica a sus apóstoles y que se sigue entonces comunicando de forma legítima a través de la ordenación sacerdotal a hombres a lo largo de toda la historia de la iglesia. Allá en Lucas capítulo 22, versículos del 19 al 20, como ya lo hemos expresado también, en torno a la celebración del sacramento de la Eucaristía, Jesús le confiere a sus apóstoles y a través de ellos a nosotros, a los sacerdotes, el poder seguir celebrando la Eucaristía como memorial de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Cristo, como memorial de Cristo resucitado, no simplemente como un recuerdo, sino como la presencia misma de Cristo en medio de nosotros. Está diciendo, como lo decíamos ahorita, perdón por repetir esta palabra de decir, pero que es muy importante, San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 29, lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Ojo que San Pablo no está hablando en futuro. San Pablo está hablando en ese mismo momento de ese cuerpo, que es ese pedazo de pan transformado por el Espíritu Santo, que se entrega en ese mismo momento a los apóstoles. Una vez más, este es mi cuerpo que se da, no que se dará, que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa, después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Y ojo a esto: cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Los hermanos protestantes dicen que Jesús allí estaba hablando entonces del sacrificio en la cruz, porque Jesús murió de una vez para siempre. Pero San Pablo nos está recordando que el mandato de Cristo, la orden, de donde procede justamente el sacramento de la ordenación sacerdotal, del orden sacerdotal, se refiere a la Eucaristía, porque Jesús está dándole la facultad a los apóstoles de que sigan celebrando la Santa Misa en recuerdo, como memorial suyo. Y por eso dice: cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Es decir, hay que celebrarla muchas veces. Hay que celebrar la Eucaristía infinitamente cantidad de veces, porque cuantas veces lo hacemos en recuerdo de Cristo, lo hacemos como memorial de Cristo. Y el versículo siguiente nos dice: más aún, cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo tenemos nosotros que celebrar la Santa Misa? Hasta que Cristo venga. Por tanto, miren lo que dice San Pablo:
Quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Allí San Pablo nos está diciendo que la Eucaristía no es un símbolo, no es simple pan, no es simple vino, como dice Gary Lee y todos estos blasfemos y herejes que en torno a la Eucaristía propagan tantas enseñanzas equivocadas y que se convierten ellos mismos en sacrílegos, en enemigos de Dios, en enemigos de la Eucaristía, en enemigos de Cristo que se nos da en su cuerpo y en su sangre. San Pablo está diciendo que quien coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. De tal forma entonces que tenemos nosotros que tener una mente muy clara y un corazón muy bien dispuesto, con mucha sinceridad y con mucha humildad para acoger lo que el Señor nos ha enseñado y no simplemente lo que cualquier pastorcito falso, engañoso, manipulador y mentiroso nos enseña para llevarnos a la perdición eterna. Este ministerio que nace en el Jueves Santo, cuando nace también el sacramento de la Eucaristía, es confirmado también por San Pablo cuando nos dice: somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 20. En nombre de Cristo, lo cual en la teología se ha traducido o se ha transmitido como in persona Christi. Lo que nosotros como sacerdotes hacemos, lo hacemos in persona Christi, en la persona de Cristo, representando a Cristo porque somos sus embajadores. El gesto de la imposición de las manos junto con la oración conlleva en toda la tradición bíblica una enseñanza ininterrumpida. Cuando nosotros miramos pasajes como el de Números capítulo 27, versículos del 15 al 23, vemos ya presente en este texto el signo de la imposición de las manos. Números capítulo 27, versículos del 15 al 23. Entonces Moisés habló a Yahvé diciendo: destine Yahvé, el Dios de los espíritus de todos los vivientes, un varón que gobierne este pueblo, que salga delante de ellos y entre delante de ellos, y que los saque y los introduzca, para que el pueblo de Yahvé no sea como un rebaño sin pastor. Y dijo Yahvé a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón de espíritu, y pon tu mano sobre él. Le presentarás ante el sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo, y le darás tus órdenes delante de ellos. Aquí se ve claramente la distinción que hace Yahvé mismo, Dios mismo, el Señor mismo, entre el sacerdocio común, que es el sacerdocio del pueblo, y el sacerdocio ministerial, para que no vengan después los pastores mentirosos a decir que todo el pueblo de Dios era pueblo sacerdotal y que por tanto no habían sacerdotes en ese tiempo. Le comunicarás parte de tu autoridad a fin de que le obedezca todo el pueblo de los hijos de Israel. Se presentará al sacerdote Eleazar, que consulte por él el juicio de los Urim y delante de Yahvé. Según su respuesta saldrá, y según su respuesta entrará, él y con él todos los hijos de Israel y todo el pueblo. Hizo Moisés como Yahvé se lo había mandado. Tomó a Josué y le presentó ante el sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo, y poniendo sobre él sus manos, le dio sus órdenes. Ojo a esto, le dio sus órdenes. Una figura muy hermosa del orden sacerdotal que recibimos nosotros de Cristo mismo, como Yahvé había dispuesto por boca de Moisés. Y más adelante, en Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, encontramos lo siguiente: Josué, hijo de Nun, este mismo hombre del que se estaba hablando ya en Números capítulo 27, versículos del 15 al 23, estaba lleno del espíritu de sabiduría. Ojo a esto, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Le obedecieron los hijos de Israel e hicieron como Yahvé había mandado a Moisés. En pasadas reflexiones, en pasadas catequesis, cuando hablábamos, por ejemplo, de el sacramento de la unción de los enfermos, estábamos diciendo cómo en la iglesia de Jesús, en la iglesia católica, el gesto de la imposición de manos no es un gesto que cualquier persona
hace o realiza. La renovación carismática católica que surgió como una aceptación, una adecuación de este otro movimiento carismático que nació en las iglesias pentecostales protestantes y que se ha ido corrigiendo, podríamos decir, dentro de la Iglesia de Jesús a través del mandato apostólico y a través de las funciones sacerdotales que como parte de la jerarquía de la Iglesia nosotros ejercemos sobre el pueblo de Dios. Genera una distinción muy clara entre lo que puede hacer un fiel de la Iglesia Católica dentro de la renovación carismática católica y lo que hace cualquier fiel de cualquier iglesia pentecostal, que son iglesias de hombres, en torno a lo que se refiere al Espíritu Santo. El signo de la imposición de manos es un signo sacerdotal que está presente ya entonces como figura en el Antiguo Testamento. Ningún católico que no sea sacerdote, que no sea obispo, tiene la facultad de imponer las manos. Vemos a veces líderes católicos de la renovación carismática católica confundidos porque ven en YouTube seguramente y en las otras redes sociales a pastorcitos y a líderes de cualquier iglesia pentecostal imponiendo las manos para que la gente, según dicen ellos, descanse en el Espíritu Santo y se desmayen y se desvanezcan y pierdan el conocimiento. Y creen ellos que lo pueden hacer también. Nos hemos vuelto firmes según la palabra de Dios y según la tradición de la iglesia para exigirle a los líderes de la renovación carismática católica que no impongan las manos, que dejen esa confusión y ese error y esa doctrina falsa para las doctrinas falsas que los protestantes siembran en sus iglesias pentecostales. Pero en la iglesia de Jesús, el gesto sacerdotal de la imposición de manos está reservado al sacerdote y al obispo, a nadie más. Entonces, los líderes católicos que pertenecen a la renovación carismática católica y que me están escuchando, se los digo una vez más, ustedes no imponen las manos. Si lo hacen, están cayendo en una falta muy grave, porque ustedes no tienen el poder sacerdotal para que impongan las manos. Y los hermanos protestantes, pentecostales que me escuchan, de igual manera se los digo, ustedes muy emocionalmente y muy emotivamente dicen descansar en el Espíritu cuando se desmayan y cuando ya pierden el conocimiento. Eso no es descansar en el Espíritu Santo. Eso no es recibir el Espíritu Santo. Porque el primer fruto de cuando recibimos el Espíritu Santo es la conversión. Y si tú cuando descansas en el Espíritu Santo y cuando ya vuelves en tus propias facultades, sigues siendo el mismo, no recibiste el Espíritu Santo. Porque el primer fruto del Espíritu Santo es la conversión, el cambio de vida, la transformación del hombre viejo al hombre nuevo en la persona de Jesús. Con esta aclaración, vamos a hacer una pausa para que escuchemos unos anuncios y comerciales muy importantes para todos nosotros. Hay 8 parroquias cerca de sus casas en las ciudades de Lenoir City, Knoxville, Oak Ridge, Alcoa y en Maynardville, en las cuales los hispanos ya hacemos presencia y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español. Estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios. Todos los sábados a las 7 de la noche en Lenoir City en la parroquia Santo Tomás Apóstol, en Knoxville en la parroquia Todos los Santos, All Saints, y en Alcoa en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios. En Oak Ridge, en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde. En Knoxville, en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde. Y en la parroquia Santo Espíritu, Holy Ghost a las 7 de la noche. En Maynardville, en la parroquia Santa Teresa de Calcuta a las 11 de la mañana. Si desean más información sobre la Iglesia Católica o dónde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos,
por favor llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769. También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook, La Cosecha DOK, para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville. De esta manera podemos mantenernos conectados y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Julián. Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Hay tanto que conocer de nuestra fe católica. Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769. La Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City los invita a formar parte de su gran familia hispana. Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial. La iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español. Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia. Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885, 865-986-9885. También les anunciamos el horario del sacramento de la confesión, todos los martes a las 6 de la tarde en la iglesia. Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente. Y recuerden que todos son bienvenidos a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Para anuncios de próximos eventos, por favor, vea La Cosecha. Con esta aclaración que antes de los anuncios y de los comerciales dábamos, quedaba entonces definida como una de las tareas sacerdotales en el nombre de Cristo en su iglesia, esta de la imposición de las manos y de la oración, que tiene como fin entonces comunicar la gracia del Espíritu Santo para una tarea en especial, para tareas específicas, como lo vamos a vernos ya en figura, como anuncio en el Antiguo Testamento, sino como lo vamos a profundizar la próxima semana, si Dios permite, en la última catequesis que vamos a dar en torno a los sacramentos y de forma especial en torno a este sacramento del orden sacerdotal. Vamos con la ayuda del Señor a terminar entonces esta serie de catequesis sobre los sacramentos con la última de la próxima semana, si Dios permite, que nos va a permitir cerrar esta enseñanza de la iglesia de Jesús relacionada con el sacramento del orden sacerdotal, a través del cual Cristo mismo se hace presente y se sigue manifestando en su amor y en su misericordia a través de cualquier lugar en el que un sacerdote in persona Christi, en el nombre de Cristo, celebra el oficio sacerdotal como Cristo mismo. La invitación para ustedes entonces es a que nos sigan acompañando y a que hagan uso de este material, si lo pueden grabar, para que lo entreguen a personas que ustedes encuentren en su familia, en el lugar de trabajo, en su lugar de estudio, con los conocidos, con los vecinos, que lo manden también a sus países de origen, si ustedes lo consideran oportuno. En la página de la diócesis pueden ustedes también encontrar este material que lo pueden descargar para que lo comuniquen a otras personas, como decimos, y que se beneficien muchos más de este material. Próximamente lo estaremos poniendo en YouTube también para que sigan otras personas conociendo la fe verdadera, la fe de Cristo en su iglesia, y que ayudemos nosotros a muchas otras personas a salir de la tiniebla, de la luz, de la tiniebla a la luz, de la mentira a la verdad. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz semana. Ven con nosotros
Dios al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.